¿ok? Ok, doctor. Vamos a hacer, sería según la página web, estaríamos en la unidad 3, el tema 3, perdón, el tema 2. Vamos a hacer ictericia, fisiopatología de la colicistitis aguda y crónica, la úlcera péptica y fisiopatología de reflujo gastroesofágico. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En la práctica vamos a acabar un lunes, miércoles o viernes, que corresponda a sus grupos, la parte de endocrino, y vamos a hacer la parte 3, que comprende cirrosis hepática, fisiopatología de las diarreas e enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego ya vemos cómo comienzan las exposiciones. Pero hasta ahí, y de ahí nos faltaría el T4, que son cáncer de colon y cáncer gástrico, que es solo un tema. Entonces yo creo que acabamos hasta ahí, luego vamos a comenzar a repartir las exposiciones, porque ya la unidad 4 comprende solo 3 temas más. 3 temas más nada más, que es la parte de neurología, la parte de nefrología, neurología que comprenden la unidad 4.1, 4.2, y nefrología que comprende la última unidad. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla? Chicos, ¿alguien? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con fisiopatología y la ictericia. Acá recordar, yo le he dicho que todo en el cuerpo humano está integrado y que muchas de las enfermedades o partes que hemos hecho en otras patologías o sistemas también van a corresponder y vamos a volver a verlo en otras entidades. Una de ellas es, por ejemplo, la fisiopatología y la ictericia. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente recordando de dónde proviene la bilirrubina, vamos a recordar que proviene del grupo EN, ¿no? Y vamos a recordar cómo enzimáticamente llega a tener determinadas moléculas que van a terminar bien tanto en la vía digestiva dándole el color a las heces o en la vía urinaria dándole color a la orina. Pero antes de ver ello, justamente vamos a recordar todos los mecanismos fisiológicos. Esto es fisiología, esto es algo que ustedes ya conocen muy bien, de la cual se encarga el hígado. El hígado tiene múltiples funciones y creo que queda mucho mejor resumido en este esquema. Y es algo que también hemos visto tal vez en endocrino cuando hemos hablado de la obtención de glucosa a partir del glucógeno depositado a nivel hepático. Habían dos órganos importantes de depósito de glucógeno que eran el hígado y los músculos. Pero en el hígado justamente no es el único metabolismo de glucosa, de obtención de glucosa que se va a dar, además de la glucogenólisis, sino también la gluconeogénesis y la glucogenogénesis. Al igual que el metabolismo de los lípidos, síntesis de colesterol o producción de triglicéridos, y la digestión de alimentos con la producción de la bilis. Ese es el punto tal vez más importante que nos interesa en esta sesión. Los depósitos de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, la transformación de amonio en urea, la neutralización de diferentes fármacos y hemoglobina, la síntesis, y esto es muy importante porque cuando vamos a ver que esto falla, el hígado falla por un evento llamado cirrosis hepática, todo estos, cada uno de ellos se va a ver afectado. Y tal vez una de las cosas más importantes que nos van a representar signológicamente al paciente cuando veamos cirrosis hepática es la alteración de los factores de coagulación y la síntesis de proteína, que conlleva a una alteración en la presión coloidosmótica que le va a conllevar a retener líquido. Entonces miren toda la importancia del hígado en referencia a sus distintos tipos de mecanismos
tanto para el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de la transformación de amonio en urea, de la producción de bilis, de la síntesis de proteínas y factores coagulantes, etcétera, etcétera. Entonces, la bilirrubina ustedes también la conocen muy bien, es un pigmento biliar de color amarillo, naranja, que resulta en la degradación de la hemoglobina. Y eso lo recordamos muy bien porque vimos la hemocateresis en hematología, como los glóbulos rojos durante su degradación son separados tanto en el grupo N como en el grupo globina, ¿no? El grupo globina, por ser un polipéptido, es sintetizado a diferentes aminoácidos para ser reutilizados. Pero el grupo N es el que justamente va a dar como finalidad la obtención de bilirrubina, previo paso por biliverdina, finalmente bilirrubina no conjugada, ¿no? Y es la que pasa mediante una previa captación y luego conjugación en el hígado para ser excretado finalmente en forma de bilis en la segunda porción del duodeno y terminar eh, produciendo estiercobilina, que le da color a las heces, ¿no? El 80-90%. Un 10% es reabsorbido por el sistema enterohepático y va a terminar como urobilinógeno, dando coloración a las orinas. Muy bien, entonces esto es importantísimo, esto es la biotransformación de la bilirrubina. Esto lo vamos a repetir varias veces en varios esquemas porque es pregunta de examen justamente. La biotransformación de la bilirrubina a través, en primer lugar, de la retiro de un CO2 para que la biliverdina pase a bilirrubina y luego esa bilirrubina al ser hidrófoba necesita de una proteína para ser transportado por la sangre. Esa proteína de transporte, ¿ya? Es la albúmina. La albúmina es la proteína de transporte que lo lleva hasta los sinusoides hepáticos, hace que pase al espacio de Dice, donde es captada y luego conjugada, ¿ya? La conjugación enzimática, mediante vamos a ver la glucoroniltransferasa o UGDP, va a permitir justamente el paso de bilirrubina indirecta a directa y es el que ya presenta obviamente hidrolubinas. Entonces puede ser excretado, puede ser recirculado sin ningún problema. Esta excreción y recirculación y la circulación enterohepática es muy importante porque vamos a ver de qué es la forma de excreción que el cuerpo termina dando a la bilirrubina. Miren, como un factor que es de degradación se recicla para producir otra importante molécula que es la bilirrubina. La bilirrubina que es producida en el hígado se va a pasar a los canalículos, donde finalmente va a terminar en la vesícula para ser concentrada y el fin importante de la bilirrubina o de la bilis ya en esta situación es permitir la emulsificación de grasas a nivel del segundo espacio del duodeno, que es donde obviamente ocurre el vaciamiento gástrico, y permitir que puedan ser absorbidas, ¿no? Esa es la finalidad o la biotransformación de la bilirrubina. Entonces, esto es lo mismo, esto es lo que hemos conversado, todo lo que hemos conversado. Miren, el grupo EN, la hemoglobina, se divide en grupo EN, grupo globina. Como le dije, la globina se transforma en aminoácidos que suelen ser reutilizados para la síntesis de otras proteínas. El grupo EN pasa a biliverdina, luego a bilirrubina, y esta es una bilirrubina indirecta, no conjugada, pasa a bilirrubina directa o conjugada. Entonces, esta es liberada hacia la segunda porción del intestino delgado, o el del duodeno, perdón, y la bilirrubina pasa a ser urobilinógeno, estiercobilina, y finalmente da esa coloración a las heces. Esto ocurre en el 80%, luego hay también una circulación enterohepática, que quiere decir que se reabsorbe cierta parte y va a terminar siendo urobilina, que es otra forma de excretarse, en un 10 a 20%. Entonces, esto es más de lo mismo, en otro gráfico,
como el grupo EN termina en una bilirrubina, la enzima hemoxidasa le hace perder el CO2 y el hierro y pasa a una bilirrubina indirecta que necesita ser transportada. Esa forma de transporte lo adquiere por la albúmina, donde entra por difusión facilitada al espacio Edice, que es parte del hepatocito, y donde termina conjugándose por la UDP-glucoroniltransferasa. Esta es la enzima importante para la transformación de bilirrubina indirecta a directa. Entonces, esto es importante que recuerden, porque también puede ser pregunta de examen, la diferencia entre una bilirrubina indirecta y una bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta suele ser tóxica, suele ser hidrófoba, por eso necesita a la albúmina para ser transportada. No se filtra en el riñón, porque el riñón no filtra proteínas y la albúmina es una proteína. Y en sangre tiene un valor de 0,2 a 0,8 miligramos por decilitro. En cambio, la bilirrubina directa no es tóxica o no es tan tóxica como la bilirrubina indirecta. Es hidrosoluble y se filtra, por lo tanto, riñón. Por eso es que cuando se concentren demasiado o hay una hiperbilirrubinemia, que significa una elevación de bilirrubina a predominio directo, obviamente como es a predominio directo es hidrosoluble y se puede filtrar por el riñón y eso da un signo clínico que se llama coluria. Si el paciente dice, doctor, mi orina está bien cargada, con una coloración muy amarillenta, color naranja, ¿no? Eso es coluria debido a una hiperbilirrubinemia a predominio directo. No puede haber coluria si la enfermedad da una bilirrubina a predominio indirecto. ¿Por qué? Porque esta no se filtra por el riñón, porque está junto con la albúmina. Entonces, esto es importante para diferenciar clínicamente en qué tipo de hiperbilirrubinemia estamos, si a un predominio directo o indirecto. Porque si es directo, va a haber coluria. Si es indirecto, no va a haber coluria. Esta parte es muy importante porque alguna de estas enfermedades va a venir como pregunta de examen. Luego vamos a ver en sí en cuál es el tipo de alteración enzimática, pero acá ya nos da una gran visión de ello. La bilirrubina es transportada por la albúmina, llega la bilirrubina no conjugada al hepatocito, la bilirrubina llega y se une a un ligando, pasa a su conjugación y luego pasa al calanículo biliar, ¿no? Entonces, miren, de bilirrubina no conjugada a la falta de ese ligando produce la enfermedad de Gilbert. Bueno, vamos a ver qué exactamente se altera en la enfermedad de Gilbert para que se produzca esta alteración de la bilirrubina. El Krieger-Najjar, miren, enfermedad de Krieger-Najjar, que todas esas son enfermedades que causan hiperbilirubinemia y se presentan en recién nacidos o en niños pequeños. El Krieger-Najjar, por ejemplo, es una ausencia congénita de la UDP ácido glucoroniltransferasa, o sea, de la enzima que permite la conjugación. O sea, que vamos a tener a predominio indirecto. Y por lo tanto, eso puede causar toxicidad, porque la indirecta es más tóxica que la directa. En cambio, la enfermedad de Rotor o de Dubin-Johnson, la alteración es en el MRP2, que es la proteína que va a permitir su paso al canalículo biliar, ya conjugada. Entonces, la ictericia es en sí ya la bilirrubina, hemos definido qué es la bilirrubina, ya sabemos qué es hiperbilirrubinemia, y la ictericia es la presentación clínica o la representación clínica de la hiperbilirrubinemia, cuando hay aumento de concentraciones de bilirrubina. Entonces, la ictericia es la coloración amarillenta ya de la piel, las mucosas, por el exceso justamente de bilirrubina, hiperbilirrubinemia. Se visualiza sobre todo en las escleras y debajo de la lengua. Le pedimos al paciente que alce debajo de la lengua y ahí se ve claramente, ¿no? Aunque muchas veces bastan las escleras para observarlo, ¿no? Pero para confirmarlo podemos pedirle justamente que debajo de la lengua se valore también la hiperbilirrubinemia.
cuando es clínicamente significativo, clínicamente observable, cuando es mayor a 2. Pero ya se conoce como hiperbilirubinemia cuando es más de 1, porque los valores normales van de 0,3 a 1 miligramos. Y la etiología puede ser diversa, como la que vamos a ver actualmente. En los niños, ya, puede ser la ictericia de recién nacido. En el recién nacido hay dos cosas que pueden conllevar a la hiperbilirubinemia, que son la poca madurez de ese hígado, de esa enzima glucosiltransferasa, para poder metabolizar o sintetizar toda esa hemocateresis que existe en el recién nacido, y por lo tanto va a permitir una acumulación de bilirrubinemia a predominio indirecto. Tanto en la lactancia materna y en la leche materna son por productos de la propia leche que puede conllevar a la mala reacción enzimática a nivel del hígado, que puede provocar también aumento de bilirrubina a predominio indirecto. Tanto la hepatitis como la malaria son daños directos al hígado. Entonces acá puede predominar cualquiera de las dos hiperuremias, sea directa o indirecta o las dos juntas. A diferencia de la anemia hemolítica, que como es hemólisis, ¿ya? Entonces va a haber un aumento de destrucción de eritrocitos. Y por lo tanto esto va a saturar a la enzima, que va a estar obviamente, si normalmente tengo que resolver enzimáticamente 20 hemocateresis, imagínense, la anemia hemolítica está a las 5 veces su valor normal, entonces esa enzima no es suficiente. Entonces se va a terminar acumulando la bilirrubina indirecta, ¿no? La atresia biliar es cuando hay una ausencia, atresia o una estenosis de las vías biliares, y por lo tanto esta bilirrubina va a ser a predominio directo, porque ya el problema ya es a nivel de la vía biliar, más no del hepatocito o antes del hepatocito por una hemólisis, no, es luego, donde ya ocurre la conjugación, entonces va a ser a predominio directo. La hepatitis autoinmune puede ser a predominio directo o indirecto, dependiendo del grado de afectación. En los adultos, la etiología se divide así, y es exactamente así, porque le llaman hiperbilirubinemia, que puede ser directo o indirecto, pero también se divide o se clasifica en relación a si es obstructiva o no obstructiva. Obstructiva quiere decir que afecta toda la vía biliar, cualquiera de las vías biliares que provocan una obstrucción, una alteración del pasaje normal de la bilirrubina hacia el segundo espacio del duodeno. Entonces, una obstrucción de cualquier tipo va a permitir el aumento de bilirrubina a predominio indirecto, porque toda la bilirrubina ya se conjugó en este caso. Y es por eso que las enfermedades asociadas o las causas, etiología, es la obstrucción de la conducta de las vías biliares, colestasis inducida por medicamentos o estenosis de la vía biliar. En cambio, un daño directo al hígado puede ser igualmente una anemia hemolítica, autoinmune, como habíamos visto, los distintos tipos de etiología de anemia hemolítica, que conlleva otra vez a la saturación del sistema. La cirrosis alcohólica, la hepatitis viral o la hepatitis inducida por medicamentos dañan directamente también al hígado. Las funciones de la bilis, esto es importante recordarle, lo que les había mencionado, es digestiva, porque lo que van a hacer es tratar de que se metabolicen, o las sales biliares junto a los fosfolípidos facilitan la emulsión de ácidos grasos de cadenas largas y los monodiacilgliceroles. Esto resulta fácil para que la lipasa, excretada justamente por el conducto de Wilson, que es producida por el páncreas, y sabemos que el colédoco se une al Wilson, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y se excretan los dos a nivel del segundo espacio de duodenal por el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, esto va a permitir la emulsificación y la lipasa, la degradación de los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Formando finalmente micelas que son fácilmente absorbibles.
La excretora es porque la bilis elimina muchos componentes de diferentes fármacos o xenobióticos y es una acción detoxificante. Entonces, la alteración de la bilirrubina puede ser por un exceso de destrucción de los glóbulos rojos, por una alteración de la captación de bilirrubinas en células hepáticas, por una disminución de la conjugación de bilirrubina o por una obstrucción de la vía biliar, que puede ser intra o extrahepática. Esto, otra vez lo estamos viendo, la bilirrubina indirecta es tóxica, unida a la albúmina, es liposoluble, no se excreta por el riñón y no es excretable a vías biliares porque no se ha conjugado. La directa no es tóxica, no está unida a proteínas, es hidrosoluble, es excretable a través del riñón y es excretable a través de vías biliares porque es conjugada. Otra vez la biotransformación de la bilirrubina en relación a su producción, hemocateresis, transporte, albúmina, captación, sinusoide hepático, espacio conjugación, requerimiento de enzima gluconil transferasa y excreción a través del sistema biliar, canalículo biliar y luego la circulación enterohepática que existe. Bueno, ese es el transporte plasmático, esto es muy bien conocido, ya, la necesidad del grupo EN de perder un CO2 y el hierro para pasar a biliverdina y la biliverdina reductasa a bilirrubina no conjugada y luego su acople a la albúmina para ser transportada hacia el hígado. La conjugación o la captación, la necesidad justamente de llegar hacia el capilar sinusoidal, pasar al espacio Edice y luego ser captado, ¿ya? Captación, y luego conjugado por la gluconiltransferasa, UDGP transferasa y terminar siendo obviamente transformado a una bilirrubina directa. La excreción hepática es la última parte de lo mencionado, en la que justamente la bilirrubina conjugada es excretada a través del canículo biliar, donde ya termina estando la bilirrubina directa hidrosoluble y obviamente cuando hay una obstrucción da lugar al término que denominamos colestasis. Colestasis, que es la acumulación justamente de bilirrubina directa por la obstrucción de la vía biliar. La circulación enterohepática es también importante recordarla porque ustedes recuerdan que en el hilio y el terminal y el colon la bilirrubina conjugada es hidrolizada y por la beta-glucuronidasa y las bacterias intestinales. Y esta es la que finalmente es reducida a estiércol bilinógeno. El 80% de este se oxida a estiércobilina y se elimina por las heces, pero un 20%, lo que les había dicho anteriormente, restante, es reabsorbido por esa circulación enterohepática y el 90% es excretado por el hígado, pero un 10% es transformado a urobilinógeno y a urobilina. Esto es importante, pregunta examen, clasificación clínica y ictericia y en su formato de prehepática, hepática y poshepática. Es muy importante aprenderlo tal vez de esta manera porque nos da una practicidad en relación al mecanismo, a la causa, al si encuentro en orina o no no en orina, inclusive los marcadores que puedo encontrar en sangre, porque si es una hepática, voy a encontrar un daño hepático y eso lo veo con las transaminasas elevadas. Y las causas, ¿no? Prehepática hemólisis, habíamos visto, hepática causa de daño hepático y posthepática la colestasis o la obstrucción de la vía biliar. Y la predominancia de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente en la hepática es mixta, como les había dicho, en la prehepática siempre es no conjugada y en la poshepática siempre es conjugada. Y obviamente, dependiendo del tipo de bilirrubina, directa o indirecta, va a predominar bien la bilirrubina en orina, que va a causar coluria, o el urobilinógeno en orina. Bueno, estas son las causas, la clasificación electricia en referente a bilirrubina no conjugada según prehepática o hepática. La hemólisis, la principal causa. Otra es la disminución del aporte de bilirrubina, por ejemplo, en una disminución del bombeo, que es la insuficiencia cardíaca grave. O las hepáticas, miren, alteración de la captación. Alteración de la captación. Entonces yo pongo, si uno de los mecanismos siguientes es una alteración de la captación, es síndrome de Gilbert.
se altera la captación, el paso del acoplamiento albúmina-bilirrubina al espacio Edice y luego ser captado por la célula, por el hepatocito. Esa es la falla en el síndrome de Gilbert. Pero en cambio, una disminución de la conjugación por ausencia o déficit de gluconiltransferasa, que es la enzima, habíamos visto que una forma hereditaria era el síndrome de Kier-Najar. Pero hay también formas adquiridas, como fármacos o hepatopatía grave o inmadurez, como habíamos visto, porque no hay suficiente gluconiltransferasa producida por el hígado en la ictericia neonatal. La conjugada, como habíamos comentado, principalmente las poshepáticas en lo principal, porque aquí se conjugó todo. Lo que pasa es que hay una obstrucción de la vía biliar, bien por un cálculo o bien por un tumor. Entonces, en la hepática, a diferencia, son trastornos hereditarios de la excreción, Dubin-Johnson, ¿no? Y hemos visto que el Dubin-Johnson, el problema era en el receptor del canalículo biliar que permitía el MRP2, que permitía esa acumulación de bilirrubina directa, ¿ya? Por la alteración en la excreción. Otros, la alteración o lesión hepatocelular, viral o fármacos, y la colestasis intrahepática. Muy bien. Entonces, este es el metabolismo normal. Este es un gráfico para que ustedes lo esquematicen bien o tengan un esquema mental en su cerebro en relación a cómo es lo normal, ¿no? De cómo es cuando es una alteración prehepática. Acá lo que es el ejemplo principal de una ictericia prehepática siempre va a ser la hemólisis, ¿ya? Porque hay una velocidad de destrucción aumentada en relación a la capacidad de conjugación de esa bilirrubina. Entonces, eso es lo que está alterado. Y a diferencia de la hepática, lo que está alterado acá es el hígado. El hígado es el problema. Hay una falla en la captación, una falla en la conjugación, una falla en la excreción de la bilirrubina por el hígado. Y esto puede conllevar justamente a los cambios en relación justamente a que como no hay producción de bilirrubina, bien su conjugación, etcétera, va a disminuir tanto la estiercobilina, por eso son esas muy, disminución poco pigmentada, se debería decir, y la urobilina, entonces también la orina es poco pigmentada. Entonces, esto es pregunta de examen, la enfermedad de Gilbert, o el síndrome de Kier-Najar, o el síndrome de Dubin-Johnson, cualquiera de ellas va a venir. La enfermedad de Gilbert, el problema es la depuración hepática por defecto en su absorción por las células hepáticas. Falla en la captación, ¿no? También hay una actividad reducida de la glucosiltransferasa, pero esta no es tan observable como en el Krier-Najal, en el cual hay una ausencia, ¿ya? Ausencia, no actividad reducida, hay una ausencia, por lo tanto hay una alteración en su conjugación. Por eso las ictericia en estos pacientes suelen ser graves y no suelen vivir mucho tiempo. El Dubin-Johnson, el problema es en la secreción. Entonces, Gilbert, captación, Krier-Najal, conjugación, Dubin-Johnson, secreción de la bilirrubina conjugada. Si yo pregunto cuál de los tres tiene bilirrubina conjugada, va a ser síndrome de Dubin-Johnson, porque el problema es en la secreción, o sea, ya pasó la conjugación. En cambio, las dos previas, obviamente, son a predominio indirecto. ¿Y por qué pueden causar inclusive la muerte? Porque como son tóxicas, pueden causar depresión neurológica. Y la poshepática, acá necesariamente no hay estircobilina, ¿no? No hay urobilina, porque acá no pasa hacia el intestino, porque está obstruida la vía biliar, ¿no? Entonces, la orina va a ser color caoba y las heces van a ser un poco pigmentadas, ¿no? Porque no va a haber urobilinógeno ni estiercobilinio. Entonces, esta es la clínica del diagnóstico. Miren, este es el resumen, ¿ya? De las metabólicas, hemolíticas, de la hepática, ¿ya? Y de la poshepática. Poshepática es obstructiva, así de simple. Prehepática, hemolítica o metabólicas. Esto sobre todo en niños, ¿ya? Gilbert, bueno, inclusive en recién nacidos, en niños. Krier-Najjar sí es más en recién nacidos, por eso es una ictericia neonatal grave, ¿ya? Y excreción Dubin-Johnson o Rotor. Es pregunta examen. Muy bien, las causas más frecuentes, prehepática otra vez, hemolítica, hepática,
la cirrosis y posthepática coledocolitiasis, obstrucción. Datos clínicos que ustedes deben saber, en realidad, y que lo van a ver muchos más cuando hagan ya más clínicas, en relación a su relación, el síndrome clínico, los datos clínicos que pueden existir, los exámenes de laboratorio, la alteración de la bilirrubina, predominio directo, indirecto, aumento de transaminasas que me dice que hay daño hepático, aumento de fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transferasa que me indican obstrucción de vía biliar. Entonces, todo eso es lo que van a ir aprendiendo. Porque esto ya es aplicación clínica de lo que fisiopatológicamente yo ya entendí. Recuerden que la fisiopatología es justamente la que integra todo eso, tanto la clínica del paciente como la clínica en laboratorio. Y todo eso sale de fisiopato. Y yo lo voy a atender cuando entienda bien fisiopatología, ¿no? ¿A quién le tengo que pedir una eco de vías biliares? Al que tiene una obstrucción, ¿no? Entonces ahí pienso que es una hiperbilirubinemia poshepática. El que tiene un cólico biliar, ¿no? Si tiene un daño hepático, tengo que pedir transaminasas. ¿Por qué? Probablemente las encuentre elevadas porque hay daño hepatocelular. En cambio, si es que tiene una hemólisis aumentada por algún problema hemolítico, tengo que pedir el LDH, actoglobina, etcétera, etcétera, ¿no? Un test de Kunz para ver si es hemólisis directa, indirecta, etcétera, etcétera. Cosa que van a ir aprendiendo ya con la clínica. Muy bien. ¿2 minutos de descanso?